Voy a estar compartiendo un tema muy necesario en estos días y que ya lo está escuchando muy poco, y entre más pase el tiempo, menos lo va a escuchar. Así es que le voy a invitar que venga conmigo a Mateo capítulo 3 y vamos a leer del verso 10 hacia el verso 12. Y dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice aquí Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Una vez más, le voy a pedir que ponga mucha atención. El tema en este día es el tormento eterno, lo cual quiere decir que una persona que no se arrepienta de sus pecados, una persona que no crea al Evangelio, una persona que no le entregue su vida a Cristo y viva en su misma vida que ha tenido siempre, y esta persona muere, va a tener que sufrir toda una eternidad. Eso está establecido en la palabra de Dios. Es una lástima que en estos días haya quien tome la Sagrada Escritura y se atreva a decir que Dios no puede ser tan cruel como para permitir que una persona a la que tanto ama, porque así dice la Biblia, vaya a sufrir toda una eternidad. Pero yo pienso que aquí hay cosas que hay que tener mucho cuidado en afirmar o desmentir o negar. Por ejemplo, creo que para todos aquellos que decimos creer en Dios, para todos aquellos que conocemos la Biblia, nos es muy fácil asimilar, creer, aceptar que hay una vida eterna, es decir, que hay un gozo por toda la eternidad. Yo creo que la mayoría de los hombres y las mujeres nos es muy fácil creer que Dios ama al hombre, es decir, a la humanidad en general, y que Dios quiere que todo hombre y toda mujer vivan felices por toda una eternidad con Él. En otras palabras, todos, hombres y mujeres que decimos creer en Dios, todos creemos que hay una vida eterna, es decir, que hay una vida de gozo por toda la eternidad. Y si nosotros llegamos a entender y a creer que hay un gozo por toda la eternidad, ¿por qué no creer que hay un sufrimiento por toda la eternidad? Por eso le digo, vamos a hablar acerca del tormento eterno. Y una vez más, le hago esta declaración. Ningún predicador, ningún profeta, porque también Cristo es considerado humanamente como profeta, y podríamos decir el profeta de profetas, pues ninguno de todos los profetas, de todos los apóstoles, ninguno enseñó más acerca del tormento eterno que Cristo Jesús
nuestro Señor, nuestro Salvador. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención y que meditemos en esta escritura que habla acerca del tormento eterno. ¿Quiere que le diga algo? Hay más escrituras que hablan acerca del tormento eterno que lo que se pueda imaginar la gran mayoría de cristianos que existe. Ojalá que me entienda. Lo que le estoy diciendo es que hay tantas escrituras que hablan acerca del tormento eterno que un buen cristiano es muy difícil que las conozca todas. Aún yo considero que un predicador común, vamos a decir, le estoy hablando del predicador que está entre el 60%, no conoce las suficientes escrituras que hablan acerca del tormento eterno. ¿A poco es muy buen predicador? Predica muy bonito. ¿A poco explica muy bien el tema que toma? Pero quiero decirles, muy probable que la mayoría de escrituras que hablan acerca del tormento eterno no las conozca. Por eso es tan importante que pongamos atención en este tema. Porque si no fuera tan importante, Cristo no lo hubiera dicho tantas veces. Un tema que no es tan importante no se menciona tanto en la Sagrada Escritura. Pero volvamos una vez más a esta escritura de Mateo capítulo 3, versículos 10 hacia el 12. Dice así: hablando Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Piensa por un momento. Juan el Bautista está hablando acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de su venida. Y haz de cuenta que Juan el Bautista está diciendo desde el momento de la aparición de Cristo, aparece también un hacha. El hacha es esa herramienta que se usa para cortar los árboles. Dice, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está el hacha para descargarse, para cortar el árbol completamente. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí tenemos claramente una enseñanza acerca del tormento eterno. Juan el Bautista, por revelación de Dios, está hablando acerca de la manifestación de Cristo y está diciendo, desde que Cristo se manifiesta, ya está el hacha para descargarse al tronco de los árboles. En este caso, los árboles se está refiriendo a los seres humanos. Todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado. En otras palabras, todo hombre, toda mujer que recibiendo el mensaje y no tenga un cambio positivo, va a terminar siendo cortado y echado al fuego. Aquí, como le digo, está hablando ya acerca del tormento eterno. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos aprender, porque un buen predicador no es aquel que emociona mucho a la gente y los hace sentir que hay maripositas en su interior. No, hermanos. Un buen predicador es aquel que le da la palabra y que el Espíritu Santo le usa para traducirla, para hacerle sentir la realidad de la Escritura. Por ejemplo, aquí está hablando Juan el Bautista. No le estoy hablando de Rafael Rodríguez, le estoy hablando de Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que le hace la caravana al Señor Jesús para que entre. Y dice así:
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Como le digo, está hablando aquí con una metáfora. Está hablando aquí de una manera física de algo que conocemos para darnos a entender lo espiritual. Y por eso dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Lo primero es no solamente a sacarle ventaja a Dios, es no solamente a buscar lo bueno como el niño que le ponen la comida y se come lo que le gusta y lo que no le gusta lo va haciendo a un lado. Aquí debemos tomar toda la palabra de Dios. Y en este solo versículo, en el versículo 10, encontramos que no solamente viene la bendición, porque el mensaje de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 2 es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para comenzar, no era solamente que el mensaje de Juan era reciban al reino de los cielos que se ha acercado. Les decía arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, denle la cara a Dios, dejen la vida que llevan, pongan su mirada hacia Dios, no le den la espalda. Es algo muy especial. Entonces dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una vez más le digo, la mayoría de los cristianos tendemos mucho a recibir las bendiciones de Dios. La mayoría de los predicadores, para poder tener mucha gente y para que no se les vaya la gente, los mantienen con puras promesas. Y déjeme decirle, si para algo tenemos nosotros que ser responsables, es para Dios y para su reino. ¿Por qué razón? Porque si yo le hablo solamente de las promesas y no le hablo de las responsabilidades, le estoy haciendo un daño. Estoy solamente invitándolo para que reciba y no para que sea responsable. Y la palabra de Dios me enseña que le hable de las dos cosas. Primeramente la bendición de Dios, porque Dios primeramente se muestra dando, pero también tiene algo que le pide al hombre. Y dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después que recibas al reino de los cielos en tu corazón, después que hayas entrado al reino de los cielos por la fe, entonces vive una vida diferente. Porque si no vives una vida diferente, te va a caer el hacha y te va a cortar como árbol y vas a ser echado al fuego. Y en este caso el fuego es el tormento eterno. Una vez más quiero decirle, y me voy a detener lo suficiente, porque estamos en un tiempo cuando hay muchos falsos predicadores, los cuales están predicando que no hay tal cosa de un tormento eterno, que simplemente usted muere y ahí se acabó todo, pero que no hay nada más allá, que Dios va a destruir a la persona y murió y se acabó todo. No, señor. Nosotros estamos aquí con un cuerpo como este que usted ve, como el que usted tiene, pero también tenemos una alma y tenemos un espíritu. Cuando nosotros morimos en esta tierra, este cuerpo material aquí se queda, pero el ser espiritual tiene que pasar a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que tiene que pasar para recibir conforme lo que haya hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Entonces, una vez más, la doctrina del tormento eterno es una realidad. Y como le digo, en estos días tengo que enfatizarle mucho en que tenga cuidado,
Porque hay muchos que en estos días están predicando que no hay tal cosa de tormento eterno. En primer lugar, que Dios no puede amar y odiar al mismo tiempo. Es que Dios no odia. Antes que otra cosa, Dios está ofreciendo el reino de los cielos. Es el hombre el que rechaza el reino de los cielos porque no quiere someterse a un orden diferente, quiere recibir solamente las bendiciones, pero no quiere vivir como un hijo de Dios. Desde el momento que nos convertimos en hijos de Dios, debemos de buscar parecernos más y más a Dios en nuestras acciones y en nuestras palabras. Bueno, le voy a terminar de leer esta escritura que está bien interesante. Pero si usted piensa que me estoy entreteniendo en este versículo porque no tengo más, déjeme decirle, le puedo predicar aquí sentadito por un año sobre este tema sin repetirle una escritura. Y usted se daría cuenta de que está seria la situación. Mateo capítulo 3, versículo 10 hacia el 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 11, hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mire lo que dice el verso 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Quiero que ponga atención aquí. Me llama la atención lo que dice en el versículo 12. Mateo capítulo 3, versículo 12. Está hablando Juan el Bautista, inspirado por Dios, describiéndonos, revelándonos la realidad espiritual. Y dice en el versículo 12, Mateo capítulo 3, versículo 12, hablando de Cristo Jesús. Quien está hablando aquí es Juan el Bautista y dice, su aventador está en su mano. ¿Pero qué quiere decir eso de su aventador está en su mano? Yo le doy gracias a Dios por haber crecido en el campo. Y en el campo, hermanos, los labradores, todos los labradores de un pueblo, siembran. Por ejemplo, yo vengo del estado de Jalisco, en México. Ahí sembramos más maíz que otra cosa. En el tiempo que yo crecí, cuando era un adolescente, se sembraba maíz y frijol. De manera que cuando la cosecha estaba lista, se cosechaba el frijol, para ser más exactos, y se traía en la enredadera, porque era una enredadera que se enredaba en la misma planta del maíz. Se cortaba aquel frijol con la guía y con las vainitas aquellas, y se amontonaba unas grandes montañas de frijol en vaina y en guía. Ahí se amontonaba en un lugar llamado era, porque aquí habla que él está con su aventador y limpiará su era. La era era un lugar destinado por los mismos labradores, un lugar de la comunidad, de preferencia, un lugar que no tenía dueño por alguna razón. Decían, este terreno no sabemos de quién es, los antepasados ahí lo fueron dejando, nadie lo reclama, ¿por qué no lo cercamos y ahí ponemos nuestra cosecha? De manera que se cosechaba el frijol y ahí se hacían los grandes montones de frijol en guía y en vaina. Y cuando ya llegaba los días que se levantaba toda la cosecha de maíz y que estaban ya desocupados los labradores,
Entonces se venían uno a uno y comenzaban a extender aquel frijol en vaina y en guía, y empezaban a pasar caballos sobre él, los que tenían caballos. Los que no tenían caballos, que eran más pobres, cortaban unos palos largos y golpeaban aquello hasta que la vainita del frijol se iba abriendo, iba soltando el frijol. Y ya cuando se sentía que ya había soltado el frijol, entonces todo aquello que era guía y que era vainitas ya sin el frijol dentro, se sentía liviano aquello y se sacaba con un bieldo, aquella herramienta que tiene 4 picos así, con eso lo sacaba uno y se quedaba el frijol, pero con muchos pedacitos de la vainita donde viene, lo cual se le conoce como paja. Y Juan el Bautista dice: vino Cristo y ya el aventador está en su mano. Fíjese bien, el aventador era algo como una pala grande que se metía donde estaba el grano de frijol con la cáscara que quedaba de los golpes que se daban, y se utilizaba aquel tiempo cuando hace mucho aire. Entonces ahí estaban los labradores esperando que empezara a hacer aire y tiraban aquellas paladas del grano con la cáscara del frijol, y venía el aire y se llevaba la cáscara del frijol porque era liviana, y se quedaba el grano y caía ahí limpio, precioso que se veía aquello. Entonces dice Juan el Bautista: ya vino Cristo y el aventador está en su mano. En otras palabras, desde que viene Cristo, ya somos cosecha, que somos recogidos en la propiedad de Dios, en los graneros de Dios. Y Dios va a comenzar a trabajar con nosotros para ir quitándonos la paja que nos sobra. Y dice: ya el aventador está en su mano. Nosotros tenemos que permitir que Cristo trabaje en nosotros para que nos quite toda la paja que estorba, porque nos va a quitar lo que va al fuego eterno. Y si nosotros, fíjese bien, y si nosotros no dejamos que Cristo nos quite aquello, vamos a tener que ir como paja, como algo que no sirve, al fuego. Aquí lo dice el Señor metafóricamente, lo está diciendo con un ejemplo de lo que nosotros conocemos, dándonos a entender lo que es espiritual. Por eso dice: ya el hacha está puesta al tronco de los árboles. Si no dan buen fruto, los corta y los echa al fuego. Ya el aventador está en su mano. Fíjese bien lo que dice el versículo 12, Mateo capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, el terreno que es de él, donde él tiene su cosecha, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Usted y yo somos el trigo de Dios, y Dios quiere limpiarnos y quitarnos lo que estorba. Entre más pasa el tiempo, es más lo que tenemos que dejar que el Señor nos quite. En otras palabras, vienen los vientos fuertes. Esos vientos fuertes pueden ser los tiempos más malos, cuando ya nos estamos acercando al fin. Y el Señor quiere aprovechar esos tiempos para quitarnos todo esto, para que quedemos como grano solamente para irnos a su era. Por eso dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. Limpiará su era. Todo lo que es de su propiedad lo limpiará. Lo que sea paja lo va a quitar, lo que sea grano lo va a guardar en su granero, esto es, en su reino, en su gloria, con él, para que mejor me entienda. De manera que dice verso 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está el asunto. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Para qué quiere un fuego que permanezca por la eternidad si la paja se va a quemar en un instante? Si hay fuego que nunca se apagará,
es porque hay paja que nunca se consumirá. Ojalá que me entienda. Porque aquí está hablando de dos cosas. El grano de trigo va al granero del Señor. El hombre, la mujer, que estando en Cristo permita que Cristo viva su vida y que aquella vida le agrade a Dios, estará por toda la eternidad en gozo con el Señor. Pero si la persona que no quiere recibir a Cristo, haga de cuenta que es grano que no sirve y se va con todo y paja al fuego eterno. Esto también es aplicable para usted y para mí que estamos ya creyendo en el Señor. Porque hay muchos cristianos que tienen la idea que como un día ya creyeron en Cristo, pues ya ahora ya se libraron, entonces ya creyeron en Cristo, ya Cristo no les puede cerrar la puerta, como quien dice, ya lo engañamos, ya creímos, ya nos anotaron en el libro de la vida, ya se comprometió Dios, ahora ya no nos puede echar fuera. Tenga mucho cuidado, porque aquí claramente dice la palabra de Dios, que Dios va a limpiar su era en esta tierra, porque a su gloria, a su granero entra el grano desnudito, limpio, precioso. Allá no entra con paja. Y eso es lo que muchos cristianos están ignorando, porque se les hace fácil vivir cualquier tipo de vida. Y yo sé, como le digo, que este tipo de mensaje que le estoy predicando ya no se escucha donde quiera. A mí me han dicho, ¿sabe qué, hermano? Va a tener que cambiar de mensaje porque si no la gente no le va a apoyar, la gente no le va a responder, simplemente será como que nadie lo escucha. ¿A mí qué me importa eso? A mí me importa lo que dice la palabra de Dios, pero tengo la plena seguridad que va a haber hombres y mujeres, los cuales están ahí porque oyen la voz de Dios y porque saben que les estoy predicando la verdad, no les estoy predicando una mentira. No hemos salido de estos 3 versículos. ¿Por qué? Porque hay mucho que extraerles. Ahí en el versículo 12 hay las dos cosas que nosotros necesitamos ver: la bendición y la responsabilidad. Lo que es para la gloria de Dios y lo que es para el tormento por toda la eternidad. En la gloria de Dios, un gozo por toda la eternidad, y en el tormento por toda la eternidad. ¿Para dónde vas, hermano que me estás mirando? ¿Para dónde vas, amigo que me estás mirando? No me interesa predicarte algo que tú quieras que te predique, no me interesa eso. Te voy a predicar lo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué te lo voy a predicar? Porque si yo no te lo predico, ni yo tampoco voy a ir. Así está el asunto. Así es que aquí vas a escuchar lo que dice la palabra de Dios, y yo sé que hay quienes quieren ir al granero del Señor. Hay quienes quieren estar en el gozo por toda la eternidad, y que aquí, si usted no sabía, ya va a saber la verdad. Y si usted no busca acercarse a Dios con todo su corazón, usted ya no tiene excusa delante de Dios. Mire lo que dice. Verso 12. Mateo capítulo 3 versículo 12. Su aventador está en su mano. Cristo está con el aventador. Va a tomar granos con todo y paja y los va a aventar para que venga el viento y se lleve la paja y caiga el grano nada más y lo meta a su granero. Este es el tiempo cuando hay que permitir que Cristo nos tome con su aventador para que toda la paja que ha de volar vuele y nosotros vayamos limpiándonos más y más para que estemos siendo almacenados para el reino de los cielos. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, en el reino de los cielos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí están las dos cosas. Está la eternidad como granitos limpios, preciosos, que el Señor trabajó en esta tierra para que entraran a su gloria. Y está el que se queda como paja, como basura, en un tormento eterno. ¿Por qué? Porque dice que va a ir a un fuego que nunca se apagará. Ojalá que me esté entendiendo.
Allá cuando Moisés estaba en el desierto y vio la zarza que ardía y no se consumía, dijo: yo voy a ver esta gran visión. ¿Por qué esta zarza arde y no se consume? A ver, hermano, hermana, amigo, amiga, acércate a esta visión que nos está mostrando el Señor. A ver por qué esa basura que va a caer al fuego no se va a estar consumiendo. Como te digo, si no hablara del tormento eterno, no estaría hablando de un fuego que nunca se apagará. ¿Para qué quieren un fuego ardiendo por toda la eternidad si no hay nada que consumir con ese fuego? Así es que, mi hermano, aquí no se trata de que algo se consuma, se extinga, se extermine, se acabe. Aquí habla de un tormento que dura por toda la eternidad. Aquí estamos a tiempo todavía, tú y yo, a solas tú y yo, delante de Dios. ¿Para dónde quieres ir, hermano? ¿Para dónde quieres ir, amigo? ¿Para dónde quieres ir, predicador? Aquí está. Yo sé que va a haber muchas personas que me van a criticar, que me van a juzgar, que me van a mandar un montón de escrituras. Eso no me parece que sea nada nuevo. Tiene que haber controversia, tiene que haber personas que no estén haciendo las cosas como a Dios le agrada y que tienen pendiente que aquellos que están enseñando vean este canal y se den cuenta de la verdad y se les vayan de ahí. Pues hable la verdad, predique la verdad, y aquí está la verdad. Le voy a leer en la versión o en la Biblia Dios habla hoy. Oiga, esto está bien interesante. Mire lo que dice la palabra del Señor. En la Biblia o en la versión Dios habla hoy. Dice así. Mateo capítulo 3, versículos 10 al 12. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Una vez más te digo, aquí está hablando de que no es solamente la venida de Cristo para morir por nosotros y llevarnos a la gloria. También está hablando de que si nosotros no recibimos esa dádiva de Dios en Cristo Jesús, entonces nos quedamos condenados por toda la eternidad. De por sí, ya estamos en estado de condenación cuando viene Cristo. Pero si nosotros no recibimos esa dádiva de Dios en Cristo Jesús, entonces vamos a quedar condenados por toda la eternidad. Hay personas que de pronto puedan decir: hermano Rodríguez, usted se está yendo por otro camino. ¿Por qué? Porque usted nos está diciendo que ya de por sí estamos en estado de condenación. ¿Quiere venir conmigo? Qué bueno que tenemos la Biblia. Usted y yo, antes de creer en Cristo, estamos en estado de condenación desde que Adán y Eva pecaron hasta el día que usted y yo creemos en Cristo. Estamos en estado de condenación. Creemos en Cristo, recibimos por la fe su muerte y su resurrección, y nosotros recibimos el nuevo nacimiento, recibimos a Cristo en nosotros, nos hacemos uno con Cristo, nos hacemos uno con el Espíritu Santo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo, y de ahí nosotros somos agradables a Dios porque Cristo mora en nosotros o porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si nosotros oímos el mensaje del Evangelio y no lo aceptamos, ya estábamos en estado de condenación. Ahora hasta va a ser peor la condenación, porque Dios nos ofrece la salvación en Cristo y la rechazamos. Pero como quiera, estábamos en estado de condenación. Viene el Evangelio y nosotros rechazamos el Evangelio, nos quedamos para ir a la condenación eterna. Venga conmigo. En Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué quiere decir ahí la palabra de Dios, hermano Rodríguez? La palabra de Dios ahí te está diciendo lo siguiente. Allá en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice que al pueblo de Israel, allá en Números, dice que el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Y entonces empezaron a aparecer serpientes que mordían a los israelitas. Y aquella gente sufría terriblemente por tantas serpientes que los mordían. Y entonces Dios le dice a Moisés, pon una serpiente en un asta, en un palo alto, y levántalo. Y todo hombre o mujer que sea mordido por una serpiente, de esas que andan acá venenosas, ardientes, dice, todo hombre que sea mordido por una serpiente, entonces que mire a la serpiente de bronce que está allá en aquella asta, en aquel palo, y va a sanar. Y así lo hacía la gente. Eran mordidos por la serpiente, pero veían a la serpiente de bronce que estaba en aquella asta, en aquel palo, y se les iba ya el veneno, se les iba el dolor. Y dice, así es necesario que Cristo sea levantado en alto, en aquel palo alto, y allá se vea a Cristo en su sacrificio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué precioso. Dice así, Juan capítulo 3 versículos 14 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note esto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les predico a todos los que me están escuchando, sean creyentes o no sean creyentes, y les predico que podemos recibir vida eterna por Cristo Jesús. Y todo el mundo dice, amén, yo la quiero, yo quiero la vida eterna. ¿Cree usted que hay vida eterna en Cristo Jesús? Sí, yo la quiero. Estamos recibiendo y estamos reconociendo que hay gozo por toda la eternidad. Pero nada más se habla de que hay tormento por toda la eternidad para el que no reciba ese sacrificio por la fe y que no quiera vivir una vida agradable a Dios. Y ahí ya a muchos no les gusta. Por eso es que le digo que muchos predicadores ya sacaron este tema de sus bosquejos, de sus estudios para predicarle a la congregación. Tienen de todo tipo de estudios, menos del arrepentimiento, menos de la santidad, menos del tormento eterno. ¿Por qué? Porque saben que si empiezan a predicarle eso a la congregación, a muchos no les va a gustar, porque la Biblia dice que en los últimos días muchos apostatarían de la fe, que en los últimos días habría montones de maestros como en estos días, y la gente escogería los maestros que les gusten. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pues sepa que no es así para entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, aquí está la palabra. O la recibimos o la rechazamos. O la tomamos y que haga efecto en nuestras vidas, o definitivamente decimos que no nos importa, no hay más. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree, el que crea en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como le digo, todos aceptamos que hay vida eterna en Cristo Jesús. Pero tendríamos que aceptar que sin Cristo Jesús, en lugar de vida eterna, seguirá la condenación eterna en que nos encontrábamos. Lo mismo que si usted y yo que hemos creído en Cristo, ya creímos en Cristo, ya estamos en estado de salvación, estamos ya con el gozo que puede ser por la eternidad. Pero si de la noche a la mañana decidimos volver a la vida que antes vivíamos, déjeme decirle, ya no vamos a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros mismos rechazamos la vida eterna
y nos volvemos otra vez a la vida que antes vivíamos, que es una vida de condenación. Yo sé que hay muchos que no les va a gustar esto, pero perdónenme, no hay otra cosa en la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí, para que me entienda todavía. Dios nos habla de las bendiciones. El versículo que creo que es el más conocido por todos los cristianos, Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjese bien, Dios ama de tal manera al hombre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Venimos en estado de perdición. Dios no quiere que nos perdamos por la eternidad. Dios no quiere que suframos por la eternidad. Dios no quiere que nos desliguemos de Él por toda la eternidad. Dios quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Dios no quiere que suframos por toda la eternidad. Por eso vino Cristo hace 2000 años. Por eso dice aquí, Juan 3:16. Yo le aseguro que hay miles de hermanos y hermanas que habían escuchado este versículo y no habían sentido algo tan especial como lo están sintiendo en estos momentos. Se lo aseguro. Hay personas que en estos momentos están sintiendo algo especial. Personas que tiemblan, personas que comienzan a sentir deseos de llorar, personas que les invade un gozo celestial, algo maravilloso. Mire lo que dice aquí. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda esto, tú y yo no teníamos vida eterna hasta que llegamos a Cristo. Antes de eso teníamos condenación eterna. Por creer en Cristo obtuvimos la vida eterna. Pero si nosotros de pronto rechazamos a Cristo y tomamos nuevamente nuestros hábitos, nuestros harapos antiguos de malas obras, y comenzamos a vivir la misma vida que vivíamos antes, rechazamos la salvación de Dios, rechazamos el gozo eterno, rechazamos la vida eterna y nos volvemos a ataviar con la condenación eterna. Por eso, hermano, hermana, una vez más le digo, muchas veces estamos pensando y esperando que muchas almas se conviertan a Cristo. Y Cristo está esperando que muchos de nosotros, comenzando desde los predicadores hasta el último de los hermanos, realmente nos convirtamos a Él. Le permitamos que Él viva nuestra vida, le permitamos al Espíritu Santo que nos guíe. No es solamente esperar que se salven las almas, que los que ya estamos dentro realmente nos arrepintamos, realmente vivamos una vida agradable a Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 17. Juan capítulo 3 versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estas escrituras las toman sacándolas del contexto los que quieren presentar a un Dios amoroso, pero no justo. Y dicen, aquí está, mire lo que dice en el verso 17 la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿por qué no leemos el verso 18? El que en él cree no es condenado. Quiere decir, el que cree en Cristo pasa de estado de condenación que traía desde Adán y Eva a estado de salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo?
el que cree en Cristo no será condenado, pasa de estado de condenación a estado de salvación. Pero si nosotros no creemos, no recibimos por la fe la muerte y resurrección de Cristo y pasamos a estar en estado de salvación, y estando en estado de salvación no nos mantenemos haciendo lo que le agrada a Dios y volvemos a tomar nuevamente la práctica de la vida antigua, entonces quedaremos en estado de condenación. Mire lo que dice el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir ahí? Que Cristo viene para sacarnos de este estado de condenación. Pero que si nosotros no recibimos por la fe el sacrificio y la resurrección de Cristo y vivimos en ese estado de salvación, caminamos guiados por el Espíritu Santo o guiados por la vida de Cristo, entonces vamos a seguir estando en estado de condenación. No solamente es decir, yo creo en Cristo que murió y resucitó, ya me hice de tal iglesia y de ahí pues como yo viva. Nada que como usted viva, Señor. Nada que como usted viva, señora, perdóneme. Y aquí yo meto a todos, me meto yo primeramente. Yo tengo hijos grandes y si usted los ve un día y los ve en el mal, quiere decir que no les importa nada la vida de Cristo. Pero yo les enseñé a Cristo. Yo les enseñé a vivir la vida en Cristo. Si ellos no la viven, ese es otro asunto. Pero nadie, ni yo, ni mis hijos, ni mi mujer, ni usted, ni el otro, ni aquella, se va a poder excusar delante de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No hay vuelta atrás. Vuelvo una vez más a la escritura con que comenzamos. Comenzamos con Mateo capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Búsquele como quiera, vaya donde quiera, pregunte donde quiera, pero si a quien le pregunte usted conoce la palabra de Dios, aquí no hay otra cosa. Que la interpreten como quieran, que espiritualicen la escritura y hagan lo que les dé la gana. Pero aquí está hablando que viene Dios con la bendición en Cristo, pero que a la vez está esperando que nosotros reaccionemos positivamente y oigamos su voz y nos dejemos guiar por Él. Y que si no respondemos positivamente y nos dejamos guiar por Él, cortados y al fuego eterno. Y lo dice en las demás escrituras, como lo es el versículo 12. Mateo capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era para recoger al final su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí tenemos que definirnos, hermanos, hermanas. ¿Queremos ser grano puro? ¿El granito nada más? Yo creo que puedo hablar con claridad con centroamericanos, mexicanos y los que son de las islas del Caribe también, porque usan mucho el frijol como nosotros. Usted va a comprar frijol y encuentra algunos recipientes llenos de frijol, el grano precioso, usted mete la mano, se siente rico meter la mano en el frijol, solo el granito, pero no nació así. Hay muchas gentes que no saben cómo se da el frijol, pero el frijol se da en unas vainitas, decimos nosotros en México, a poco en otro lado es una mala palabra, pero para nosotros es una vainita que se abre y sale un granito y otro y otro y otro.
El frijol no nace así como está en aquel recipiente que está en la tienda. Nace en una vaina y de ahí hay que sacarlo de ahí. Para sacarlo hay que golpear esa vainita, se hace pedazos, pero queda con todo y paja. Y dice la Biblia que Cristo tiene su aventador en su mano desde hace 2000 años, está aventando su frijolito ahí, quitándole la paja. ¿Para qué? Para que seamos grano puro para llevarnos a su granero. Pero aquel que no se deje limpiar, servirá para estarse quemando por toda la eternidad, para estar sufriendo por toda la eternidad. Mire lo que dice el verso 12, Mateo capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En la versión Dios habla hoy, en la Biblia Dios habla hoy, dice así, Mateo capítulo 3 versículos 10 al 12. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Verso 11. Hablando Juan el Bautista, yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Verso 12. En la versión Dios habla hoy o la Biblia Dios habla hoy. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Ahí estamos entendiendo mejor. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, o la versión traducción en lenguaje actual dice lo siguiente. Mateo capítulo 3 versículos 10 al 12. Cuando un árbol no produce frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y es cierto, ¿verdad? Nosotros podemos tener un árbol en nuestra casa y ese árbol lo tenemos para sombra, nos sirve para muchas cosas. Pero si el árbol se seca, solamente nos va a servir para hacerlo pedazos, y si usamos leña para cocer la comida o algo, para eso nos va a servir al final, para quemarlo. O nos va a servir para un día que tengamos una fiesta y que queremos hacer algo más natural, ahí quemamos ese árbol. Puede servir para muchas cosas estando verde. Seco solamente sirve para el fuego. Tú y yo somos destinados a servir para la gloria de Dios. Si no servimos para la gloria de Dios, solamente serviremos para arder por la eternidad. Dice así en el verso 12, en la versión traducción en lenguaje actual. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apagará. Fíjate bien. Dice, el que viene después de mí, está hablando Juan el Bautista y está hablando de Cristo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. Es decir, al que haya hecho su voluntad lo va a poner aparte. Al que haya rechazado hacer su voluntad, también aparte. A los buenos los pondrá a salvo. ¿Y dónde van a estar a salvo? Con él. Y los malos los echará en un fuego que nunca se apagará. Y en la última versión que te voy a leer es la versión Nueva Traducción Viviente o la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: Mateo capítulo 3 versículo 10. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego.
Así es que o hacemos las cosas que agradan a Dios, no por nosotros mismos, sino unidos a Cristo o el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, o vamos a ser lanzados al fuego que nunca se apaga. El versículo 12, Mateo capítulo 3, versículo 12, en la versión Nueva Traducción Viviente o la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, hay solamente dos lugares, no hay uno en medio. La Biblia no menciona el limbo. Y ya creo que ni la Iglesia Católica lo menciona, creo que ya lo quitaron. Tengo entendido que ya lo quitaron. Pero la Biblia no menciona el purgatorio. La Biblia solamente menciona la gloria y el tormento eterno. La Biblia solamente menciona la salvación y la condenación. La Biblia solamente menciona un gozo eterno y un tormento eterno. ¿En dónde quieres pasar la eternidad, amigo que me escuchas? ¿En dónde quieres pasar la eternidad, hermano, miembro de una congregación que me estás mirando en estos momentos? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Y tú, hermano, líder cristiano, que me estás mirando en estos momentos, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Tú que les estás cometiendo fraude a los hermanos, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? Arrepiéntete ya. Tú que estás en adulterio y en fornicación, que en este momento estás viviendo con tu esposa y te estás metiendo con otra, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Tú eres el que menos tienes que estar participando de eso, porque tú y yo somos los que supuestamente sabemos más que el resto de la gente. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad tú y yo? Para que me entiendas. Si vivimos en robos, en fraudes, en adulterios, en todo ese tipo de cosas, que vivamos en chantajes, que vivamos exhibiéndonos a nosotros mismos, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? En ti y en mí está la respuesta. No le dejemos a Dios todo. Él ya nos dio su palabra y la tomamos y estaremos eternamente en gozo celestial, o la rechazamos y estaremos eternamente en un tormento. En este momento yo quiero invitar a aquellas personas que no le han entregado su vida a Cristo. Ya no se detenga, amigo, amiga, ya no se detenga. Usted que en estos momentos me está mirando ahí, no es casualidad. Yo no creo en la casualidad. Dios le tiene ahí para que usted haga una decisión hoy mismo. Y usted, hermano, usted, hermana, que ha estado viviendo una vida cristiana de costumbre, una vida cristiana de tradición nada más, una vida cristiana conformista. Usted que ha vivido una vida cristiana de rutina, pero que no le encuentra gozo a su vida cristiana. Porque hay muchos cristianos que me están mirando en estos momentos y que sí están asistiendo a una iglesia, y muchos de ustedes están fingiendo, están aparentando lo que no sienten allá adentro. Ya no vivas esa vida, hermano. Esta es la oportunidad que el Señor te está dando, a que te despiertes de ese letargo, a que abra los ojos a la vida espiritual. Tú no mereces estar viviendo así. Satanás te ha engañado, pero el Señor te quiere despertar ahora. Despiértate tú que duermes, que Cristo te alumbrará. Y tú, hermano, que has amado a Dios, que eres siervo de Dios, que en algún momento amaste a Dios con todo tu corazón, pero que te dejaste engañar y estás viviendo otra vida, una vida doble.
Todavía Dios te está enviando a poco el último mensaje, a poco la última exhortación. Tómala, no desperdicies la oportunidad. En estos momentos yo voy a hacer una oración y espero que tú me sigas. Si no habías oído el mensaje del Evangelio, o si no habías entregado tu vida a Cristo, esta es tu oportunidad. Y si tú, hermano, hermana, que me estás mirando, ya no sentías algo especial por la palabra de Dios, quiere decir que Dios te está hablando. Y tú, hermano líder, que como te digo, un día sentiste esa pasión por la obra de Dios, deja que el Señor tome una vez más tu vida y no te dé vergüenza. Porque hoy el Señor te lo está diciendo ahí directamente. El día de mañana puedes estar delante del juicio de Dios. Padre Celestial, mira, Señor, cuántas personas están mirando este canal en estos momentos y no te conocían. Mira, Señor, cuántas personas en estos momentos han estado recibiendo tu palabra y han creído en ella. Señor, toma lugar en su corazón. Haz una obra preciosa, Señor, en esa vida. Y yo les voy a pedir a todos ustedes, hermanos, que hagan una oración. Sea una persona que no había conocido a Cristo, sea una persona que ya lo había escuchado pero no se había decidido, sea un hermano, una hermana que no tenía seguridad en su salvación, que vivía una vida de rutina, o sea un siervo de Dios. Hagamos esta oración. Padre Celestial, te queremos dar gracias en estos momentos por tu bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Te queremos dar gracias, Dios mío, por tu manifestación en Cristo Jesús para salvarnos. Gracias, Señor, porque no te olvidaste de esta humanidad que sí se olvidó de ti. Gracias por habernos incluido entre aquellos que ya pudimos entrar, Señor, a esta salvación, a esta vida eterna. Señor, en este momento, toma control de nuestra vida. Toma control completamente, Señor. Nosotros somos débiles. Nosotros somos inútiles, Señor. Pero tú en nosotros eres la fuerza. Tú en nosotros eres la victoria, Señor. Te pedimos que tomes lugar en lo más íntimo de nuestro corazón, Señor, y que desde ahí comiences, Señor, a obrar a través de nosotros para llevarnos a una gran victoria espiritual. En estos momentos nos rendimos a ti, nos entregamos completamente a ti, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tomes control de nuestra vida, que a partir de este momento no seamos los mismos, porque estamos conscientes que todo aquel que se ha unido a Cristo ha nacido de nuevo, y una persona que ha nacido de nuevo tiene que estar en constante crecimiento. Señor, apártanos de los malos caminos. Danos la fuerza, Señor, para que podamos hacernos a un lado de esa corriente que nos estaba atrapando, Señor. Aquellos hermanos y aquellas hermanas que ya se sentían que no tenían fuerzas para resistir, Señor. Aquellos hermanos, aquellas hermanas, Señor, que ya se estaban dejando vencer, y que en esta hora, con este mensaje, Señor, tú les has llegado como el agua al sediento cuando está a punto de morir de sed, Señor.
En este momento te pedimos que tomes el control de nuestras vidas y que tú, Señor, te glorifiques en nosotros de una manera muy especial, Señor. Te damos gracias en estos momentos por este mensaje que nos has dado. Te damos gracias porque nos has revelado, Señor, que no solamente debemos buscarte por el gozo eterno, sino también debemos de tomar nuestra responsabilidad para vivir una vida que te agrade, Señor, no una vida que nos agrade a nosotros carnalmente, sino una vida que te agrade a ti, aunque a veces no la entendamos o no la querramos entender. Señor, danos una victoria. Tú eres el único que puede lograr esa victoria en nosotros. En este momento te doy gracias por cada persona que ha creído en tu palabra y que ha tomado en serio lo que se ha estado haciendo y que en estos momentos ha estado conmigo haciendo esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias en estos momentos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que están pendientes de este canal, quiero invitar primeramente a alguien que le haya entregado su vida a Cristo, que antes no conocía del Evangelio y que mirando este canal y con este tema que el Señor nos dio en este día, usted ha entendido y le ha rendido su vida a Cristo. Quiero que nos llame. No lo voy a sacar al aire para que lo escuchen. Llame a los hermanos, llame a los teléfonos que están ahí y dígales: yo hice la oración junto con el hermano, yo le entregué mi vida al Señor, porque eso va a ser algo especial para nosotros. Pero si usted es un hermano, una hermana que ya le había perdido el sabor a la vida cristiana, porque eso sucede, queremos escucharlo, queremos que nos llame y que diga: yo era un hermano, una hermana que ya no sentía el sabor de la vida espiritual. En un tiempo viví una vida que me sentía muy bien con el Señor, pero no sé en qué momento me perdí de ese camino y comencé a vivir una rutina. Pero en este día el Señor me abrió los ojos y volvió ese gozo que uno siente cuando realmente se ha convertido a Cristo. ¿Y por qué no? Si usted es un siervo de Dios y usted de pronto andaba por otros caminos y le pedía a Dios que lo detuviera, que la detuviera de alguna manera, y que sintió que esto es lo que Dios puso para poder usted detenerse y poder sentir la fuerza para salir adelante y salirse de ese camino que le llevaba a la perdición, aún siendo un líder, llámenos y diga, no dé su nombre si no quiere, diga que es una persona anónima, un hombre anónimo, una mujer anónima, no de nombre, pero diga: yo he sido un siervo, una sierva de Dios, y he sentido que Dios me ha hablado, y le doy gracias a Dios por ello. Porque si usted no da testimonio, Satanás le va a seguir engañando. Usted, hermano, hermana, que no sentía esa libertad espiritual y que hoy sintió que Dios le estaba hablando, llame y dé testimonio. Porque si no, si usted no da testimonio, es como que Satanás dice: le mantengo callado, le mantengo controlado. Usted no tiene que estar controlado por Satanás. A mí no me controla Satanás. Yo soy libre en Cristo Jesús. Por eso le predico estas cosas. Llámeme y dígame: hermano Rodríguez, hoy recibí una bendición de parte de Dios.